Ya, si queréis, pasamos a la segunda historia, que ha empezado a hablar de ella Miguel. Sí, porque si no va a ser un minuto de espera para la segunda, tal como vamos. Es que, por ejemplo, cómo salta esa señora el mostrador para empezar a hacer eso. Es asombroso, claro, eso es lo normal. No sé cómo sería, pero él le dice, vamos a hacerlo así. Ya está definido un personaje. Que además cuadra perfectamente con cómo se pone a bailar desenfrenadamente cuando se ve que en principio no te pegaría demasiado con la pinta que tiene, con esas gafas enormes y esa pinta de lo que Y es. ese mismo personaje le da la vuelta a Ford y hace esa maravillosa declaración de amor que le hace el mozo de la estación cuando bueno, dice, no sabe cómo decirse, dice, ¿te gustaría que te enterraran con mis antepasados? Es prodigioso, cómo pasa la comedia de la farsa. Esa es la declaración más maravillosa que he visto nunca en ningún sitio. Es una forma de aplicar la timidez y enmarcarlo además como en la tradición. Claro, el aspecto telúrico, ¿no? Se está en la línea del que dice, yo nunca... ¿Usted se ha enamorado alguna vez en la vida? Siempre he sido toda mi vida. Claro, camarero, es ese tipo, probablemente el que al final de sus días le diría eso. ¿Quieres que...? Este episodio es prodigioso por lo que decía Miguel, porque sigo insistiendo en el aspecto teatral, que creo que es muy importante en Ford, los mutis. Pero aquí es que están entrando y saliendo, pero esas manadas de pasajeros de manera continua. La cantidad de historias que hay en todos los personajes cuentan una historia, todos acaban estando inextricablemente enlazados. A mí me parece prodigioso. Sí, eso hay como 10 historias paralelas y entremezcladas, funcionando todas al mismo tiempo, sin que se produzca el a gran velocidad. asomo de confusión. Hay un detalle que yo, por más veces que lo veo, no consigo aclarar. Es decir, hay un momento en que el mozo de estación reta al señor que está así, por culpa de la mujer, que parece ser que ha ofendido, o él ha entendido que ha ofendido al obispo, creo que es. Sí, claro, porque ahí hay una confusión con el obispo protestante y el obispo católico. Claro, es un poco, casi tienes que pensar en el hombre tranquilo, en que hay la mezcla de los dos obispos, que dice que es la mujer del obispo que tiene 46 años. Y claro, estos son los ingleses protestantes que van por allí y que los tienen como tratados muy marginadamente, y dice que fue la dama de ceremonia y tal, y que lo sabe muy bien, entonces el otro se ofende porque dice, está mintiendo y diciendo que tiene 46 años esta señora y tal, cuando es su jubileo y todo. Y entonces el otro le explica, oye, es que son protestantes tal, ¿no? Pero ese tipo de cosas que además no te lo cuentan, pero que te lo deja como en la realidad, que tú si estuvieras allí metido en medio de la estación no te enterarías de la mitad de las cosas, es prácticamente es el poder de fijación que decís. Por ejemplo, es que esta señora es, por ejemplo, es Breve Encuentro, pero hay planos desde el interior del tren que son aquella película de Hitchcock de Lady Vanishes, ¿cómo se llamaba esa? Alarma en el Expreso. Alarma en el Expreso. Es que tiene un poder de que se hace con un género o con el territorio de cualquier director que tarda una película entera y lo coge en dos planos. Y eso es asombroso. Y es capaz de retratar unas actividades de matchmaker, en fin, de casamenteros entre ese padre y la hija, y los dos lúbricos pareja que prácticamente en un plano general se asoman uno y otro a la ventana y nos lo permite ver Ford en mitad del humo del tren que va a salir, pues con detalles grotescos como el de la cabra, que es una cosa increíble. No sé si estaría en la obra de teatro. Pero es una cabra campeona y cuyo dueño es hijo de uno de los propietarios de la compañía. Luego no sé cómo le permitieron hacer un crimen por hora en Inglaterra a Ford después de cómo maltrata a los ingleses, porque es que primero se quedan atrapados dentro de... Luego los dejan en la estación. Luego les cambian el letrero de primera clase, les cambian por la cabra, les meten las langostas, al final quedan abandonados, no se enteran de nada, que no se puede decir de forma más indirecta y más sutil, que los ingleses no tienen nada que hacer en Irlanda, porque no se enteran de nada, no pertenecen a nada. Dicen, mira, gambas, es una cosa disparatada. Además tienen la sensación que hay una progresión que ese tren no va a salir nunca. ¿A que sí? Es un poco de Beckett, que era irlandés. Eso sí, esto parece esperando algodón. De los Mars, el absurdo empieza a poderarse. Bueno, al final, la última de las bajadas, cómo se baja el maquinista y el ayudante. Bajan con una efectivamente petulancia, con una tranquilidad camino de la enésima vez que se han bajado a contar esa maravillosa historia del fantasma, como lo están contando. Es prodigioso. No, y luego esa especie de malentendido que hay un momento que confunden goat, que es cabra, con ghost, que es fantasma. Es una cosa fantástica. Y es una lástima que, por lo visto, Ford pensaba haber hecho un episodio que se llamaba Ghost Story, historia de fantasmas,
Catherine Hepburn, que sí, hubiera sido maravilloso y quizá hubiera cambiado el rumbo comercial de la película. Claro. Porque claro, uno de los problemas que tiene la película para su distribución es que no tiene un solo actor conocido. El más conocido ahora, pero entonces totalmente desconocido, era Cyril Cusack, que tampoco es una estrella que atraiga a la gente a los cines, ¿no? Pero es una lástima realmente que no se vea, porque es una película que es exactamente Ford como en estado puro, ¿no? Es en una dosis al 100% Ford, no contaminado por ningún otro elemento ajeno, ni por la historia, ni por las grandes Los temas. momentos finales de este segundo episodio, cuando se va el tren y es el hombre que mató a Liberty Balance. Hay una cierta nostalgia en el encuadre, cómo va dejando que el tren vaya saliendo. Luego se queda un momento con la estación vacía, sale la pareja, sigue con la pareja. Eso es, de repente tiene una melancolía y cambia continuamente de estilo dentro de su estilo. El tren es la relativa modernidad en comparación con el primer episodio, que es un episodio rural en el que se habla de los coches, de la radio y la televisión, y aparece ese tren, bueno, que es un tren poco moderno, por otra parte, es el tren, trenes que yo he llegado a ver en Irlanda. Es un tren también, de cercanías, pero que ahora debe estar desapareciendo y sustituido por las carreteras financiadas por los fondos de cohesión, y que va a cambiar totalmente. Yo creo que ya hay por parte de Ford el presentimiento de que es un mundo que se acaba, que es un presentimiento que tiene muy a menudo Ford y que es lo que impregna un poco de melancolía. Por ejemplo, Liberty Balance que mencionabas. Es justo que la ley sustituya al viejo oeste que representa John Wayne, pero al mismo tiempo hace un poco el wake, la ceremonia fúnebre irlandesa, por eso que se va. Lo mismo que ve que ha pasado el tiempo de políticos como el Spencer Tracy del último hurra, pero le dedica su último hurra. Yo creo que es un poco el último hurra por la impuntualidad total e imprevisible de los ferrocarriles de cercanías irlandeses, que en el fondo, pues dice, hombre, era una buena ocasión para contar historias, que ves cómo este hombre, mientras siguen llamando al tren y la gente se sube al tren y el otro sigue impertérrito contando minuciosamente su historia de fantasmas a la fascinada camarera, ¿no? Pero la potencia de su estilo, que si tú hicieras, por ejemplo, yo no sé si eso estaba en el documental que hizo Bogdanovich de un par de horas, el Directed by John Ford, pero si tú coges, por ejemplo, y con una música adecuada, como se hace en este tipo de documentales, y metes unos trozos, por ejemplo, del Caballo de Hierro y los encadenas con Liberty Balance y metes el final de esta película, tiene sentido todo, porque hay una melancolía en el encuadre, en la duración del plano, en el humo, en la máquina alejándose. Y dices, bueno, y esto viene de otro tema, de otro episodio, de otra sensación. Dices, no, pero él es una cosa... Algo de eso sí que lo hacía Bogdanovich, aunque no tenía todas las películas a su disposición, pero lo que es cierto y totalmente alucinante, yo hace un mes y pico, estaba en la Filmoteca viendo la versión que han encontrado entera de su primer largometraje del oeste, su sexta película, algo así, Straight Shooting, que había visto antes únicamente un fragmento, que probablemente es lo que hayas visto tú también. Bueno, era llamativo cuando veías un fragmento, decías, aquí hay unos encuadres y unos planos que en el año 17 son ya John Ford y no podían ser de otra persona. Pero cuando ves la película entera, lo que es alucinante es que están ya los temas de John Ford y las imágenes y las encuadres de John Ford. Es decir, que parece que del año 17 al año 65 prácticamente no cambió, mejoró, se hizo más complejo, se hizo más sereno, se hizo más preciso, pero en el fondo estaba ya todo. Y hay una especie de continuidad absolutamente pasmosa que yo creí que solo ocurría con Hawks, pero he descubierto que curiosamente con Ford también sucede. Es que los temas en las películas de John Ford nunca salen de la línea argumental, salen de la puesta en escena. Yo creo que eso es una de las cosas grandes que tiene John Ford. O sea, la raíz de él no viene de que tenga que contar una historia, que hay previamente un guión y un argumento, sino que nace de la puesta en escena, del trabajo con los actores, de un gesto de un actor encendiendo un cigarrillo o tirando un cigarrillo, de algo que es lo que empieza a hacerse familiar en la línea narrativa suya. Es algo que es independiente de la literatura o del guión, sino que es de las primeras veces que tienes la sensación y la certeza que nace de algo distinto, de un nuevo medio, y que ese medio es lo que se ha venido a llamar puesta en escena, ¿no? Eso es asombroso. Y lo tenía, como dice Miguel, probablemente pues desde los años 15, 20, 20 y tantos, ¿no? Y eso le ha dado esa especie de un estilo inconfundible, inimitable. No hay nadie que pueda hacer las cosas que ha hecho él, ¿no? En Straight Shooting hay planos que son premonición directa de centauros del desierto, y temas también, pero vamos, como ha dicho Miguel, y visualmente... gestos de Harry Carey, me parece que era,
que son exactamente los mismos gestos que hace John Wayne 40 años después. Y una manera de introducir estos códigos de honor, por ejemplo, es muy curioso en el segundo capítulo cómo en cierta manera te explica en el segundo capítulo parte de lo que sucedía en el primero. Es decir, hay un momento en el que alguien acusa a ese pobre jefe de estación que le acusa de que un bisabuelo suyo había ido con un plato de sopa en tiempos del hambre. Y él dice la palabra, eso es mentira. Inmediatamente ya nadie piensa otra cosa. Es decir, ya saben que luego hay que defender esa... Es decir, una vez que se dice la palabra mentiroso a alguien, a partir de ese momento, ya, bueno, la guerra es evidente. Y te cuenta ahí, en ese pequeño acto, algo que elude en el primero y que es, digamos, lo que fuerza ese primer capítulo. Alguien había llamado mentiroso a un personaje y a partir de ahí llega el bastonazo y, en fin, todo el lío. Es decir, la palabra, como en cada uno de los capítulos va añadiendo una pequeña pincelada a lo que es un irlandés comilfo. Es decir, que tiene... bueno, eso es algo propio en cualquiera de sus películas, ¿no? Pero que hasta incluso en los detalles pequeños de estos capítulos queda... No son los propios de sus películas.